Bueno, y antes de comenzar con la tertulia de la brújula, vamos a hablar con alguien. Nuestro entrevistado ha pasado buena parte de su vida reciente, 15 años, defendiéndose en los juzgados. Ha sido un proceso duro, muy difícil, pero cuyo resultado le permite exclamar triunfal un marcador que casi ha convertido en lema. 10 de 10. 10 causas, 10 absoluciones o archivos. Como recibió la noticia de la última, hablamos con él aquí en La Brújula, pero han pasado muchas cosas desde entonces y también percibimos una gran actividad en él desde entonces. Vamos a ver que nos cuente. Francisco Camps, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un poco afónico, lo siento, pido disculpas de antemano. Sí, ya me ha avisado que está usted acatarrado. Bueno, es que es la época. Un tanto ¿sabes? Resfriado, sí. Bueno. Es la época, efectivamente. Bueno, pero veo que desde que hablamos, un documental, un libro que tengo aquí sobre la mesa y del cual hablaremos ahora enseguida, mucha actividad en redes. Bueno, la verdad es que ha multiplicado su presencia pública. Sí, efectivamente, sí. Se ve que después de tanto esfuerzo durante todos estos años defendiéndome instancia tras instancia, terminado todo este proceso, me ha vuelto a traer las ganas de estar ahí en primera línea de reflexión, de debate, de opinión, de reuniones con un montón de gente, de amigos, compañeros de partido. Estuve en Sevilla el lunes, por ejemplo, comiendo y cenando con distintos grupos de personas que querían saber de mí, haciendo coloquios al respecto de las cuestiones de actualidad. O sea que efectivamente mucha actividad. ¿Qué le suelen preguntar cuando le ven en esos coloquios? Pues dos cuestiones fundamentalmente. ¿Cómo has podido soportar los 15 años que has soportado? Y la segunda es, ¿cómo ves ahora el panorama de la política española? Básicamente estas son las dos grandes cuestiones. Una más personal, cómo se puede soportar 15 años de injusta persecución. Y la otra es, bueno, ya que estás aquí y que has tenido la experiencia de los años como presidente y en otras instancias políticas, y luego pues porque siempre he estado en primera línea de conocimiento de lo que ocurría en nuestro país y en mi comunidad, pues me preguntan también por eso cuál es mi visión de lo que está pasando ahora. Fíjese que yo pensaba que la pregunta más habitual era si tenía pensado usted regresar a la política. Yo la respuesta ya la conozco y por si no la conociera, creo que el libro Paco Camps Reenfocando España me lo aclararía, ¿no? Porque leo aquí en su contraportada. Dice: como valenciano y como español tengo la legítima aspiración de seguir luchando por aquello en lo que creo, hacer más grande Valencia, hacer más floreciente mi comunidad o colaborar a reenfocar el proyecto de España en aras a una mayor prosperidad y libertad para todos. ¿Dónde se ve cumpliendo con esa misión? ¿Dónde cree que puede ser más útil? Desde luego en el Partido Popular, que es mi partido, y a partir de ahí cuando corresponda reubicar la posición política con la conversación que tenga que tener en el momento que sea con los dirigentes del partido, pero siempre del Partido Popular. Yo militando desde el año 82, por lo tanto ya son 42 años de militante. He tenido la enorme fortuna de tener la posibilidad de ser muchas cosas gracias al partido, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista institucional. Estos años han sido muy duros porque ha sido una persecución sistemática y brutal, pero también me ha permitido ver otra perspectiva de la vida política, no estando en el día a día, en la primera línea, sino conociendo desde la media distancia todo lo que estaba ocurriendo. Y han ocurrido muchas cosas. Es un poco la idea del libro y es un poco también la idea de lo que voy comentando cuando personas van preguntándome sobre cuál es mi actividad al corto plazo que yo preferiría poner en marcha. Sabe que tuvimos aquí hace unas semanas, parece una eternidad porque han ocurrido tantas cosas, al presidente de la Generalitat, a Carlos Mazón, y le pregunté por usted, por si habían hablado, y me dijo que todavía no se habían reunido. Efectivamente, nos reunimos justo antes del inicio de la campaña electoral de las autonómicas. Yo estaba prácticamente a mitad del anterior juicio, del último de los juicios, y quedamos que nos veríamos a posteriori. Bueno, pues cuando las cosas ya estén más o menos normalizadas, en función también de los momentos electorales, porque ahora al corto y medio plazo no lo hay. Y en estos momentos, pues la circunstancia que estamos viviendo aquí en la comunidad es para estar todos concentrados con lo que corresponde. Sí, le iba a preguntar también por estas cuestiones de actualidad. Antes de hablar de lo que está ocurriendo en su comunidad, que es lo más interesante y también lo más trágico, ¿no? Le quería preguntar por
por Víctor Daldama, pero por una cuestión muy concreta, porque usted vivió un momento muy delicado cuando Ricardo Costa pactó con la Fiscalía, ¿no? Y estamos viendo que Víctor Daldama también ha pactado con la Fiscalía y está haciendo pues una serie de acusaciones, ¿no?, que le permiten mejorar su situación. Y ¿cómo cree que hay que tratar, ¿no?, estos asuntos, ¿no? Las acusaciones que se vierten y que causan, pues, digamos, un interés muy sensacional en la prensa. Pruebas, por supuesto. En el caso de Costa no puso ninguna prueba encima de la mesa. Pruebas fehacientes. Y en segundo lugar, si yo tuviese la oportunidad el día de mañana de ser legislador, como lo fui en su momento, también incluir que cuando una persona decide acusar a otra en un mismo proceso, no se guarde detrás del derecho de todo imputado o procesado no contestar a las partes, sino que obligatoriamente durante una parte determinada del proceso se convierta en un testigo que tenga que contestar a todas las partes, porque si no, la indefensión es brutal de cualquier persona. Me da exactamente lo mismo que ser un partido o de otro. No puede ser. No puede ser que cuando alguien decide pactar con la Fiscalía, luego se acoja a esta suerte de privilegio de no contestar a nadie. Y es completamente, me parece, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista de la presunción de la inocencia, desde el punto de vista de la legítima defensa de cualquier persona, me parece que no puede ser, que lo contraría absolutamente todo. Por eso, fundamentalmente, que se presenten pruebas que avalen lo que se dice y que luego esta persona tenga obligatoriamente de contestar a los abogados de las personas que se vean directamente indicadas por un pacto de estas características. Claro, es interesante, sí, porque estas personas se benefician de una doble condición, ¿no?, que es la de estar investigado, ¿no?, que eso le permite, pues, por ejemplo, mentir ante un tribunal, pero a la vez actúan como testigos, ¿no?, porque están testificando sobre las actividades de terceros, ¿no? Y eso es una absoluta tragedia. Yo lo he vivido y no tiene ningún sentido. Y yo además he contestado siempre a los jueces y a los fiscales, cosa que, por ejemplo, Sánchez, que me parece una cosa escandalosa, no hizo cuando fue el juez a preguntarle a la Moncloa. El presidente del gobierno tiene la obligación de contestar sí o sí y no acogerse a ningún tipo de derecho o privilegio. Pero en cualquier caso me parece que no tiene sentido alguno este juego extraño en el que el imputado puede mentir o el imputado puede callarse ante preguntas del juez o del fiscal o de las partes que están defendiéndose allí. Al final el juicio se convierte en una cosa un tanto compleja y extraña y no se aclara la verdad. Si alguien dice algo, tiene que corroborarlo ante las preguntas de cualquiera de las partes que estén presentes y puedan verse legítimamente afectadas. Víctor Daldama, cada una de sus acusaciones es antes de nada una autoinculpación, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo prosperan, ¿no?, estos personajes en los entornos políticos, ¿no? Lo vimos en el caso de Álvaro Pérez, lo vemos también en el caso de Víctor Daldama, ¿no? Es evidente que allí donde hay poder, de repente florece esa clase de conseguidores, corruptores, gente además que comparte un cierto estilo, ¿no? Posiblemente sí, pero bueno, desgraciadamente ocurre en muchas esferas de la vida, en cuanto de todo tipo, privado y público, en cualquier instancia o en cualquier situación. Lo importante aquí es que la persona que tiene que tomar la decisión última sea persona honesta y honorable, sea en la empresa privada, un jefe de compras, por ejemplo, o sea en el mundo de la administración o en el mundo de los cargos públicos institucionales. Cada uno tiene que ser consciente que su papel tiene que ser el que es, la responsabilidad de la competencia que tiene encomendada y punto. Y cualquier persona que se acerque a estas características, desde luego no hacerles ni caso, ¿no? Sí. La pena es cuando hay veces que se utilizan a estas personas para atacar a otros, pero esa es harina de otro costal. Sí. Pero en cualquier caso, en todos los ámbitos privados y públicos, siempre hay personas que intentan alcanzar cuotas de enriquecimiento, de poder o de capacidad de decisión, y las personas que tenemos la gran responsabilidad pública o privada, voy a repetir porque pasa en todos los ámbitos desgraciadamente de la vida, ser conscientes que uno tiene una competencia que tiene que acometer con seriedad, con legalidad y con sentido común y con el sentido de responsabilidad del deber.
Respecto de la tragedia que se vive en su tierra, no un fenómeno atmosférico de esa violencia desborda cualquiera, ¿no? Pero no ha revelado algunas fallas, ¿no? De nuestro propio Estado autonómico, quizás, también de nuestro liderazgo, ¿no? Y de, no sé, de la falta de capacidad para no ya prevenir, sino ser conscientes de que una catástrofe semejante requiere de aunar todas las fuerzas. Efectivamente, aquí hay dos partes. Habrá una tercera que ya se ha puesto en marcha. Hay dos partes. La primera es la tragedia en sí, las lluvias en un momento determinado, en una zona determinada, y la posterior riada, dana en estos momentos en la terminología actual. La segunda parte es la puesta en marcha de todos los efectivos para intentar paliar lo antes posible la tragedia que está viviendo, y la tercera es la restauración o recuperación del área. Esta segunda parte, el Estado tendría que haber actuado de forma inmediata. Y no es porque el gobierno sea del Partido Socialista, sino porque es una obviedad. El Estado no puede negociar ni pactar la entrada cuando su competencia es evidente que tiene la obligación de ponerlo en marcha. No tiene ningún sentido que no haya habido alarma nacional. Ninguno por parte del presidente del gobierno. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que todavía no exista tampoco esa situación de alarma nacional, de mando único, de un consorcio que ponga en marcha todas las tareas de recuperación y de puesta en funcionamiento de todo lo que se ha perdido, infraestructuras, equipamientos, por supuesto las calles locales, viviendas, negocios, polígonos industriales. Ningún sentido. El Estado no puede preguntar qué tiene que hacer. El Estado actúa, como un policía actúa o un juez actúa. El Estado no negocia jamás en ninguna parte del territorio qué es lo que tiene que hacer. La Comunidad Valenciana es España, es una obviedad, y lo que ocurrió el día 29 de octubre fue una tragedia nacional y requería la alarma nacional sin preguntarlo. Es otra obviedad. Desgraciadamente hay personas que han estado haciendo del Estado algo cada vez más pequeñito porque han hecho coincidir la descentralización con la incapacidad de actuar en cualquier parte de nuestro territorio. Por ejemplo, un Instituto Cervantes en un pueblo de Francia tiene más presencia del Estado a veces que en un pueblo de Cataluña, en un pueblo del País Vasco. El Estado tiene que estar presente en toda España, actuar de ipso facto, de jure, de facto, cuando tiene que actuar. Y no entiendo cómo el Estado no está coordinando obligatoriamente todas las tareas públicas y privadas que están desarrollando en estos momentos en ese área. Pero luego también hay algo que corresponde, ¿no?, a la responsabilidad del presidente de la Generalitat, ¿no?, que es una vez ha evaluado los daños, ni siquiera basta con en las primeras horas entender que esto desborda la capacidad de cualquier gobierno autonómico, ¿no? Y es verdad que tenía que haber intervenido el gobierno nacional, pero quizás el haber dado esa voz de alarma desde la administración autonómica hubiera sido también muy necesario, ¿no? Bueno, está la organización tal y como está prevista en el sistema de alarmas. Hay una agencia que tiene 150 años, que es la Agencia Estatal de Meteorología, que sabe lo que va a llover y dónde va a llover. La Confederación Hidrográfica, que sabe que cuando llueve una zona determinada de la Confederación pueden ocurrir ciertas cosas. Tanto, independientemente de las circunstancias que podamos pensar de los distintos niveles de la Administración, yo creo que hay dos organismos del Estado que, por cierto, están en una misma competencia ministerial y el Ministerio, que son los que saben exactamente qué va a suceder y qué puede ocurrir si sucede semejante cantidad de agua en un momento determinado, en una zona determinada. Y a partir de ahí, vuelvo a repetirle, independientemente de las circunstancias autonómicas, provinciales o locales, el Estado es el competente absoluto. No hay ni una sola coma en ninguna ley, desde la Constitución a ninguna competencia transferida, que diga lo contrario. La Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana, como el resto de las comunidades autónomas, tenemos hospitales sanitarios y tenemos bomberos, que además en muchos casos son consorcios de las diputaciones provinciales. El Ejército y toda la fuerza que representa la presidencia del Ejército, las policías nacionales o la Guardia Civil, que también son, obviamente, en el caso de la Comunidad Valenciana, que no tenemos policía autonómica, dependen del Estado. Nunca entendí por qué no hubo un mando único dirigido desde el propio Gobierno de España, desplazado al punto más cercano al de la tragedia, y el despliegue inmediato, absolutamente inmediato, de toda la fuerza de un ejército como el nuestro, que está entre los 10 más importantes del mundo. Nunca lo entendí. Nunca entendí cómo no había presencia masiva de policías y guardias civiles recorriendo las calles sin luz, sin agua, sin seguridad, durante aquellas noches trágicas que vivíamos a nuestros convecinos pidiendo por favor que fuese alguien a echarles a buena mano. Nunca lo entendí. Y el Estado está precisamente para estos momentos. Parece que tenemos un gobierno que se pasa el día desmantelando el Estado, de discurso, de propuestas, de interés, haciendo todo lo que los nacionalistas e independentistas le van exigiendo. El Estado necesita volver otra vez a reorganizarse,
a rearmarse, a ponerse en marcha desde el punto de vista de la presencia en todo el territorio. Esa es mi opinión. Y yo creo que es una de las consecuencias que deberíamos sacar, sin lugar a dudas, de la tragedia que hace un mes vivió en mi tierra. También es verdad que a la postre lo que se reveló como letal es el caudal que llevaba el barranco del Pollo, la rambla del Pollo. Usted durante su mandato se planteó hacer algo, ¿no?, con el barranco del Pollo, habida cuenta de que hay gente que lleva alertando, ¿no?, del peligro que conlleva, ¿no?, un accidente así, pero desde hace muchísimos años. Bueno, no es que teníamos la previsión, es que había un plan hidrológico nacional que estaba perfectamente preparado para afrontar todas las cuestiones que tuviesen que ver con el encauzamiento de barrancos en zonas inundables. Yo con la que entonces era ministra de Medio Ambiente, la ministra Rodríguez, inauguramos un tramo de encauzamiento del Barranco del Pollo en septiembre del año 2003. Yo era presidente de la Generalitat y gobernaba José María Aznar. En marzo ganó Zapatero las elecciones y el día 3 de julio del año 4 el Plan Hidrológico Nacional fue derogado por el gobierno de Zapatero. A partir de entonces nosotros continuamos con nuestros compromisos con ese PHN en relación con, por ejemplo, el trasvase del agua de Ebro, aunque estaba ya anulado, pero también con estos encauzamientos en barrancos de esas características. Y el año 9 ya teníamos expropiado, la Generalitat ya había expropiado todos los terrenos alrededor del cauce de este barranco para que el ministerio correspondiente, para que la Confederación y el ministerio correspondiente, porque van cambiando de nombres desde que gobiernan los socialistas, tuviese que acometer ya las obras de encauzamiento y de reordenación y regulación de todos estos barrancos, entre otros el del Pollo. O sea que el PHN tenía prevista la actuación y yo con la ministra Rodríguez de Medio Ambiente tuve la ocasión de inaugurar, lo inauguró ella como ministra de Medio Ambiente, pero en fin, yo le acompañé como presidente de la Generalitat, inauguró un tramo del Barranco del Pollo en la ciudad de Catarroja. Le voy a hacer una pregunta más y ya le dejo, que prometimos ser breves por esto del catarro que se va notando. Usted, el libro este que tengo en las manos, que es de Javier Mas, Paco Camps, Reenfocando España, claro, esto de Reenfocando España, pues ya asume que España está fuera de foco, ¿no? Usted sitúa, digamos, que esa distorsión, ¿no?, del proyecto español, el comienzo en 2004, ¿no?, en el atentado del 11M, la posterior victoria del Partido Socialista. Pero hay algo que me interesa más de su libro, que es el rearme ideológico del Partido Popular, ¿no? Ahí volvemos al rearme, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer el Partido Popular para dotar de mayor fuerza a su discurso, que entiendo que es algo de lo que usted acusa a su partido, de que adolece, ¿no?, en los últimos tiempos? Efectivamente, el 2004 es un punto y aparte en la historia de España. Desde el 78 hasta el 2004 prácticamente todos los gobiernos se van sucediendo y van siguiendo una misma línea, un mismo camino de prosperidad y progreso, con espíritus que tienen que ver con, desde luego, el de la concordia y el de la aprobación de la Constitución, con el de la fortaleza de España en el mundo, la entrada en la OTAN, la entrada en el mercado común, la modernización del Estado, los Juegos Olímpicos y la Exposición Universal en el año 92, y luego las reformas que Aznar pone en marcha con un gobierno extraordinario para conseguir que España entre en la moneda única. Es a partir del año 4 cuando de repente aparece Zapatero y empieza a implementar una agenda ideológica en todos los campos, rompiendo fundamentalmente con el Partido Popular, en este caso el otro gran partido de España, cualquier tipo de consenso en terrorismo, en política territorial, en política internacional, y comienza un desenfoque absoluto de lo que durante todos estos años hemos vivido. ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular? Rearmarse para esta situación novedosísima, que es un gobierno de Zapatero y un gobierno ahora, el de Sánchez, que se apuntala sobre partidos políticos que o no aceptan la democracia liberal como la aceptamos la mayoría de los españoles, o no aceptan la idea de España como la aceptamos la mayoría de españoles, que son los partidos que están apoyando en estos momentos a Sánchez. Un rearme ideológico desde el punto de vista de la realidad actual, de la España actual, partiendo de la repristignación de la intervención de la Constitución española y poner en marcha, 20 años después, es verdad, porque no podemos volver a marzo del año 4, poner en marcha todo aquello que signifique más libertad, más democracia y más expectativas para un país que ha perdido el objetivo, que ha perdido las coordenadas, tal y como lo veo yo. Por eso se llama Reenfocando España. Hay que volver a España a ser un país, como lo ha sido siempre, fiable, comprensible, en el que todo el mundo participa, en el que no se está despedazando al Estado, en el que se buscan inversiones de todo tipo, relocalizaciones
de las industrias que se nos han ido, políticas fiscales a favor de la gente, una política de vivienda que está a la altura de las circunstancias, una presencia en el mundo que hemos perdido en Iberoamérica, por ejemplo, no estando pactando con los países caribeños, etcétera, de todas las caribeñas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que poner en marcha y desde luego mi partido es, desde mi punto de vista, el único con capacidad de hacer esto posible. Francisco Camps, muchas gracias por estar un día más en la brújula y cuídese ese catarro. Encantado y perdonen, tengo que hacer un esfuerzo muy grande, pero desde luego estoy muy agradecido por la invitación que me ha hecho esta noche